Bien, para componer los planos del proyecto vamos a tomar la siguiente decisión. El layout tendrá que ser representado en una sola lámina, por lo tanto, de los formatos de dibujo que hay disponibles en la plantilla de dibujo, vamos a utilizar el formato A2. Luego veremos cuál será el formato más adecuado para representar el resto de los componentes. No sé si vamos a generar una segunda lámina para tener un total de 2, o vamos a generar una lámina por cada uno de los componentes no comerciales del ensamble, pero sí sabemos que el conjunto o el layout del proyecto tendrá que ir en una sola lámina. Lo único que estoy observando acá, si me pidieran hacer alguna observación, es que no tengo títulos de cada vista. Aquí no tengo títulos, pero estos títulos podemos agregar luego en el plano o directamente acá en el espacio modelo donde se desarrolló la figura. Entonces parto seleccionando el formato A2. Este formato A2, en estricto rigor, es un formato que ya viene predefinido, configurado, viene con un margen, un rótulo y la información que es completamente editable dentro de este rótulo. Por lo tanto, acá usted deberá darle doble clic a el nombre para luego agregar sus iniciales, y también cambiar la fecha de entrega de este documento, de este archivo. Como dato, mis iniciales, para quien revisa el proyecto, son las siguientes: CAMR. Van a ser las iniciales con las que usted va a completar este rótulo y obviamente completar el resto de la información que corresponda. Acá, por ejemplo, donde dice título del proyecto, tendrá que colocar el nombre correspondiente de lo que está representando en esta lámina. Parto entonces. En primer lugar, cambio de capa de dibujo. Si usted utilizó la plantilla para dibujos que utilizamos para todos los ejercicios prácticos de AutoCAD en clases, esta plantilla viene con una capa predefinida que se llama ventanas gráficas. Esa capa ventanas gráficas tiene una característica: no es imprimible. Esto quiere decir que cualquier elemento que yo dibuje en esta capa de dibujo, cuando imprima la lámina, no se va a imprimir. Esta capa ventanas gráficas la vamos a utilizar para crear ventanas gráficas rectangulares en donde vamos a representar el dibujo, en este caso el layout. Pensemos que una ventana gráfica es como un rectángulo, un polígono que te permite ver lo que está dibujado en el espacio modelo, o sea, acá. Y verlo desde ¿dónde? Desde el espacio papel, o sea, desde este entorno de trabajo. Entonces seleccionamos en la capa ventana gráficas. Es importantísimo seleccionar esta capa de dibujo. Luego nos vamos a la cinta de herramientas layout, y desde aquí seleccionamos el comando rectangular que se encuentra dentro del menú Layout Viewer o ventanas gráficas rectangulares. Es el comando que vamos a utilizar. Seleccionamos rectangular. Como vamos a representar el layout del proyecto en una sola ventana gráfica, vamos a generar una sola ventana gráfica haciendo un clic, más o menos acá, y el otro clic sería la esquina contrapuesta de este rectángulo, de este polígono. No importa que el rectángulo quede por sobre la viñeta, porque recuerde que este rectángulo no va a quedar impreso en el papel. Cuando uno genera una ventana gráfica, aparece automáticamente todo lo que está dibujado en el espacio modelo. Una ventana gráfica puede ser activada dándole doble clic dentro de ella. Fíjate que el contorno de la ventana gráfica ahora es negrito, lo que quiere decir que está activado. También quiere decir que si yo hago un zoom, no haría un zoom a los dibujos que están dentro de la ventana gráfica, pero dándole un doble clic afuera de la ventana gráfica, esta se desactiva, y cuando yo hago un zoom al plano. Entonces, dándole doble clic dentro de la ventana gráfica, este se activa, lo que también, ¿cierto?, me serviría para deshabilitar la rejilla, presionando F7 o bien haciendo clic en este icono, que es el que sirve para activar o desactivar la rejilla. Les recomiendo desactivarla. Luego voy a hacer un zoom
El zoom lo aplico simplemente girando la rueda hacia arriba o hacia abajo, pero primero me conviene hacer un encuadre manteniendo presionada la rueda, ¿ya? Del mouse, y voy a hacer un zoom para solamente dejar visible en esta ventana gráfica el layout del procesor, ¿ya? Fíjate que cuando me acerqué al layout hubo algunos componentes que desaparecieron, ¿ya? ¿Por qué? Porque están quedando fuera del rango de visualización. Esa es la explicación, ¿ya? Acuérdate que para desactivar la ventana gráfica debe darle doble clic fuera de esta, ¿ya? Una vez dibujada la ventana gráfica, ¿ya? Y encuadrado solamente el layout dentro de esta ventana gráfica, la ventana gráfica debe ser seleccionada para poder ser aplicada en ella una escala de dibujo, ¿ya? Repito, usted selecciona la ventana gráfica dándole un clic, ¿ya? Y luego en la barra de estado vamos a buscar un menú en donde hay disponibles diferentes factores de escala. Miren acá, si yo aplico el factor de escala 1 a 5, vean qué pasa con el dibujo dentro de la ventana gráfica. Este cambia su tamaño. O sea, lo que está pasando es que ese dibujo se está escalando, ¿ya? Evidentemente la escala seleccionada 1 a 5 no es la más adecuada. Entonces veremos cuál es la escala más adecuada para este layout. 1 a 8 sigue siendo una escala no válida. 1 a 10, 1 a 16, casi. Tal vez la escala 1 a 16 me sirve siempre y cuando yo pueda seguir encuadrando mi dibujo dentro de la ventana gráfica. Fíjense que repito, la escala 1 es a 16, puede ser una escala válida, ¿ya? Pero en el caso de que la ventana gráfica sea muy pequeñita y queden ocultos algunos elementos o partes del layout, esta ventana gráfica puede ser editada en cualquier momento, como por ejemplo para cambiar su tamaño, ¿ya? Se cambia el tamaño de la ventana gráfica tal cual como uno cambia el tamaño de una foto, ¿ya? Tomándola desde el vértice y achicando esta ventana gráfica. Repito, si tú achicas la ventana gráfica va a ir cambiando el rango de visualización, ¿ya? Y si el elemento o parte del objeto está quedando por fuera de ese rango de visualización, evidentemente no se vería, ¿ya? Y finalmente no se va a imprimir en el plano. Entonces tú debes asegurarte de que el tamaño de esta ventana gráfica sea el correcto, el adecuado, ¿ya? Este layout no está malo, se ve completo, pero veo que hay algunas cotas generales que no están dibujadas, por lo tanto tendría que el dueño de este dibujo agregarlo, ¿ya? Para finalizar, ¿ya? Utilizando la capa de dibujo textos, si es que la hay, ¿ya? Voy a cambiar el color de la capa, ¿ya? Para que se vea mejor acá. Utilizando la capa de dibujo textos, ¿ya? Complementaría yo este dibujo agregando el nombre de la vista, en este caso elevación frontal, layout general, ¿ya? Si el texto es muy pequeño lo puedes cambiar seleccionándolo, ¿ya? Acuérdate que aquí estoy trabajando en milímetros, por lo tanto el tamaño de esa letra, de la letra, va a ser mínimo, o sea, 10 milímetros. Esta creo yo que es muy grande, ¿ya? Vamos a ampliar el tamaño, vamos a mover vamos a darle doble clic al texto nuevamente, lo vamos al texto, ojo, lo seleccionas y vamos a cambiar el tamaño a 5, por ahí. Este layout, ¿ya? Me está representando el proyecto en vista frontal, ¿ya? Y vamos a copiar ese texto anteriormente dibujado, y esta no es una elevación, sino que es la vista superior o desde arriba, ¿cierto?, del layout general. ¿Ok? ¿A qué escala fue representado el layout en el plano? Escala 1 a 16. Por lo tanto, esta información tiene que ser agregada, ¿ya?, en el layout.
Fíjate, lo que hice ahí fue copiar el texto, escala, lo ubiqué dentro de la misma celda o recuadro y simplemente cambio dándole doble clic, ¿cierto? La información a ese texto. Voy a agrandar un poquito la letra, ¿eh? 4 milímetros. ¿Eh? El título del proyecto obviamente tiene que ser modificado. Layout general, planta embotelladora de bebidas. Asegurémonos de que quede todo cuadradito, todo ordenadito, los textos dentro de su espacio correspondiente, etcétera. ¿Ya? Una vez terminada la presentación, ¿ya? Corresponde imprimir. ¿Ya? Como no disponemos de una impresora de planos, vamos a imprimir en formato PDF. Finalmente, como producto vamos a tener un archivo de AutoCAD, un DWG, que es el producto, es el dibujo, el archivo de dibujo que usted me envió, ¿cierto? Y el otro producto sería el archivo PDF que corresponde al plano impreso. Para la revisión y para que usted tenga nota 3, deberá enviarme nuevamente el archivo de DWG, o sea, el archivo de dibujo de AutoCAD, junto al PDF o los PDFs que generemos del proyecto. ¿Ya? Entonces, para imprimir, simplemente ejecutamos desde el menú principal la opción Plot, que se encuentra dentro de Print, ¿ya? O bien podemos ir al icono Plot, que se encuentra en la barra de acceso rápido, ¿ya? También pueden presionar Control P para poder ejecutar el mismo comando, ¿ya? En este caso vamos a imprimir una sola hoja y se abre un asistente, un cuadro de diálogo en donde usted debe asegurarse de que la impresora sea la que se indica acá. ¿Ya? El formato de dibujo ya fue seleccionado. ¿Ya? Vamos a imprimir siempre en estilo monocromático para que todas las líneas se impriman en color negro. La escala de representación 1 a 1 para la hoja, que no tiene nada que ver con la escala de representación del dibujo, y la unidad de dibujo milímetros. Esta configuración está lista en la plantilla de dibujo que usted utilizó para desarrollar su proyecto. Es por eso que se recomendó y se recomendaba, ¿cierto?, utilizarla para desarrollar este proyecto. Una vez ejecutado el cuadro de diálogo de ploteo, le damos clic a OK. El programa me va a pedir definir una ubicación para este archivo PDF. Obviamente la ubicación la define usted, ¿ya? Y le voy a poner plano de layout general de planta embotelladora. Ok. El resultado es el siguiente: un archivo PDF, como se puede ver allá arriba, su formato, ¿eh? En donde usted me está mostrando el layout con los títulos correspondientes de cada una de las vistas que aquí están representadas, y el rótulo también con la información editada y modificada. El resto de los componentes no comerciales los vamos a configurar en una segunda lámina.